¿Qué tal? Muy buenos días, alumnos. Pues hoy es jueves 30 de septiembre del 2021 y vamos a comenzar con nuestra clase de inglés. La clase pasada hablábamos de un presente, ¿cierto? Bueno, una clase antes hablábamos del verbo to be. Después hablamos del presente simple. En estos tiempos es importante saber que son un poco parecidos al español, es decir, hablando del presente, pasado y futuro. Si ya hablamos de un verbo to be, hablamos de un presente, vamos a hablar de un pasado. Este pasado lo vamos a aprender con un auxiliar que se llama was y were. ¿De acuerdo? Este pasado, como su nombre lo dice, lo vamos a utilizar para expresar acciones que ya se realizaron. ¿En qué tiempo? En tiempo pasado. Bien, permítanme compartirles la pantalla. Okay, today is Thursday, September 30th, 2021, and our topic is was, were. Ok, las palabras was y were pueden tener 4 significados. Es muy importante conocer estos significados antes de analizar la estructura. Los 4 significados dependen del contexto de la oración o la conversación. Los primeros dos significados se relacionan con el verbo estar y funcionan para todos los pronombres personales. Ojo, alumnos, el primer significado es con el verbo estar, ser o estar, con el verbo to be. Es decir, si en presente utilizamos el verbo to be, el pasado del verbo to be será was o were. ¿De acuerdo? Y dice que funcionan para todos los pronombres personales. Vamos a ver si esto... Ok. Si esto funciona así. Dice con todos los pronombres personales. She was here yesterday. Ella estuvo o estaba aquí ayer. Ojo, porque en este pasado con was y were, ¿se acuerdan que en el verbo to be cambiábamos? Dependiendo del pronombre personal le poníamos is o are. Este va a ser el mismo caso. Vamos a poner was o were, dependiendo el pronombre personal que tengamos. En este caso, she es una tercera persona y coloco was. She was here yesterday. Tengo este yesterday que también me indica un pasado, ayer. ¿De acuerdo? En este caso, was puede significar estuvo o estaba. Volvemos a lo mismo, es porque es el pasado del verbo to be, ser o estar. ¿Dudas hasta ahí? Ok. No, Miss. Bien. No, Miss, gracias. Was y were es el pasado del verbo to be. Los segundos dos significados se relacionan con el verbo ser, ¿ok? Y funcionan para todos los pronombres personales. They were happy in their childhood. Ellos eran o fueron felices en su niñez. En este caso, were puede significar eran o fueron, ¿ok? Y pueden observar ustedes que en este
con este pronombre personal they, estamos utilizando este auxiliar were. Si para tercera persona utilizo was, para los pronombres personales que siguen utilizo were. ¿Ok? ¿Dudas? No, Miss. No, Miss. Ok. Bien. ¿Y la pronunciación? ¿Qué onda con esta pronunciación? Vamos a dividir la pronunciación de este verbo en 3 grupos. El primero es su forma afirmativa. Bien, como ya les había comentado, siempre cuando hablamos de presentes, pasados, futuros, siempre vamos a tener 3 formas. ¿Cuáles son esas 3 formas? Bien, afirmativa, negativa e interrogativa. Número 1, el primero es su forma afirmativa. El segundo es la forma negativa sin contracción. Y el último grupo es también una forma negativa, pero esta vez con contracción. Y ustedes ya las conocen, ¿cierto? Escucha y repite hasta que te sientas cómodo con la pronunciación. Lo que les he comentado todo el tiempo. En esto del inglés es importante practicarlo, estarlo repitiendo varias veces hasta que ustedes se sientan cómodos. Y por supuesto esta parte híjole, ¿cómo decirlo? Del estilo, ¿no? Del caché que le demos a estas pronunciaciones que van a estar muy bien, siempre y cuando ustedes se sientan cómodos, y entonces es ahí cuando van a decir, yo lo voy a pronunciar de esta manera. Dice, escucha y repite hasta que te sientas cómodo con la pronunciación. Y tengo was. Lo que viene en diagonales es la fonética. No sé si ustedes han observado en algún diccionario que viene esta parte de la fonética. Was. Recuerda pronunciar la S como una Z. Was. Were. Was not. Were not. Wasn't. Y weren't. Esta parte de la negación, ustedes ya la conocen. Hay negaciones largas, negaciones cortas, como las hemos utilizado aquí. ¿Cuál van a utilizar? La que ustedes quieran. Ambas son correctas. Nada más no olviden la pronunciación, was not o wasn't. Y importante, creo que en la clase pasada había un poquito de dudas acerca de la negación entre poner completo el do not o does not. Es importante aquí también colocarlo completo, was not, para que cumpla la regla gramatical correcta. Ustedes tienen que colocarlo completo, was not o wasn't. No pueden escribir nada más el not. Bien. Y ahora sí, nos vamos con la estructura en afirmativo. Para esta estructura voy a utilizar el verbo happy, que significa feliz. If you're happy and you know, clap your hands. Ok, tengo la primera. I was happy. He was happy. She was happy. Y significa ella era o ella estaba feliz. It was happy. You were happy. We were happy. Y they were happy. Aquí observen que recuerdan que en el verbo to be cambiaba un poquito en el primer pronombre personal. Teníamos el I am y luego de ahí en terceras personas is y are. Tres verbos to be, am, is, are. En este caso del was y del were, solo vamos a tener dos auxiliares o dos pasados del verbo to be, que va a ser was y were. ¿Ya lo vieron? Con el primer pronombre personal voy a utilizar was. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Sí, Miss. Sí, Miss, sí. Okay. Sí, Miss. Yes, teacher.
Bien, y entonces el significado que le vamos a dar va a ser era o estaba. Es decir, yo era o yo estaba feliz. Él era o estaba feliz. Ella era o estaba feliz. ¿De qué depende? Del contexto nada más. Ok, negativo. Aquí voy a utilizar here, que significa aquí. Existen dos opciones para formar el negativo. Ya las conocen ustedes. Sin contracción, was not y were not. Y con contracción, wasn't y weren't. Bien. Y tengo aquí ya la estructura de este negativo. I was not here, he was not here, she was not here, it was not here, you were not here, we were not here, que significa no estábamos o no estuvimos aquí. Y they were not here. Es exactamente lo mismo, nada más que ahora está en negativo. Puedo utilizar wasn't o puedo utilizar weren't. De acuerdo que sería la forma corta. ¿Dudas con la estructura en negativa? Hasta ahorita no, Miss. Ok. Bien. Pues ahora sí, tengo... Ok, la estructura gramatical del interrogativo, del was were en interrogativo, y voy a utilizar el verbo sad, que significa triste. Bien. Ok, Cristian ya se fue, ¿verdad? Ok, Cristian, de acuerdo. Bien, tengo este verbo sad. Ahora bien, en este interrogativo, alumnos, ya se dieron cuenta que estoy anteponiendo o cambiando este auxiliar was. ¿Recuerdan que cuando hablábamos del presente simple, también en el interrogativo anteponíamos el auxiliar do? ¿Lo recuerdan? Pues es exactamente lo mismo en este, nada más que, bueno, aquí va a ser was o were, como en el presente simple do o dos, aquí va a ser was o were. ¿De qué depende? Del pronombre personal nada más. Bien, y dice, was I sad? Was he sad? ¿Era o estaba triste? Was she sad? Y las posibles respuestas serán yes, she was y no, she wasn't. Recuerden que para las preguntas, para la estructura de los interrogativos, si pregunto con was, respondo con was. Si pregunto con were, respondo con were. Es como en el presente simple. Si pregunto con do, respondo con do. Si pregunto con dos, respondo con dos. Was it sad? Were you sad? Were we sad? Y las posibles respuestas, yes we were, no we weren't. Aquí este pasado del verbo to be es muy sencillo porque nada más lo que tengo que agregar es el was o el were dependiendo el pronombre personal que yo tenga, ¿cierto? No es como en el presente que tengo que identificar algunas excepciones. ¿Se acuerdan que veíamos las excepciones y terminaba con Y? Si le teníamos que agregar una I latina, una ES, si nada más le agregaba la S a las terceras personas. En este pasado del verbo to be, was, were, no tengo que agregarle ni hay excepciones. Lo único que tengo que utilizar va a ser el was y el were. ¿De qué va a depender? Del pronombre personal que yo tenga. ¿Alguna duda, alumnos? Hasta ahorita no, Gracias. está bien.
Ok, bien. Entonces, voy a preguntar. ¿Qué son estas palabras del was o were? ¿Qué es? ¿Cómo lo utilizo? ¿De qué viene? ¿Cómo por qué? ¿Es el verbo estar en tiempo pasado, Miss? Bien, el verbo en tiempo pasado. ¿Y cuántas formas tengo de este was y were? 3, En afirmativo, 3. negativo e interrogativo. Bien. ¿Cómo es que tengo que utilizarlo en afirmativo? ¿Cómo se utiliza? Al inicio, con was para tercera persona y were para las otras personas. ¿Ok? ¿Tengo que modificar el verbo? No, porque ya nos está indicando un pasado. Bien. Puede llevar el was y si lo necesita, puedo agregarle el yesterday, que fue ayer, last week, la semana pasada, last month, el mes pasado, last year, para dejar más en concreto que es un pasado. ¿Qué pasa con el negativo? ¿Cómo lo utilizo? ¿Cuáles son los negativos de was y were? Wasn't y weren't. O was not y were not. Bien. Cuando realizo una pregunta, ¿cuál es la estructura? ¿Sigo contestando, Miss, o ya mejor me espero? No, Lupita, pues sigue contestando. Ok, si pregunto con was, contesto con was. Y si pregunto con were, respondo con were. Ahora, bien, Lupita, muchas gracias. Es importante señalar que a la hora de hacer una pregunta, siempre tengo que comenzar con este auxiliar, was, were, ¿de acuerdo? Porque en las afirmativas y negativas va pronombre, was y complemento. Negativa, pronombre, wasn't o weren't y el complemento. En el interrogativo siempre voy a anteponer was o were. Bien, Lupita, pues tienes una palomita con carita feliz. ¿Cuál es la Thank you, estructura del Miss. negativo, Miss? Es pronombre personal, wasn't o weren't y el complemento. Gracias, Miss. Sí, de nada. Aquí lo tengo, mira. I was not. Esa sería la estructura. Pronombre más was not o wasn't o weren't y el complemento. Ok. O sea, vendría siendo igual que el afirmativo, Miss. Perdón, No, bueno, sí, pero le agregas el not. Aquí Ok. está en la pantalla. ¿Ya lo pueden ver? Porque aquí se está hablando de pasado, ¿no, Miss? Sí, es un pasado en negativo. ¿Verdad? Ajá, porque es negativo. ¿Ya lo viste, Pati? Sí, Es Miss. muy Sí, parecido sí, ya. al afirmativo sí, solo que aquí le agregamos el not. O Sí, bien ok. wasn't. Ujú. Sí, Miss, gracias. Ya lo entendí, gracias. Ok, bien. ¿Alguien más? ¿Alguna duda que tenga? ¿No? Ok, vamos a ver un video para dejar bien más claro este tema. Permítanme tantito, comparto la pantalla. Miss, mientras le puedo preguntar. ¿Sí?
En la tarea nos deja usted hacer un mapa de las acciones, de lo que aprendimos. Es un resumen, ¿verdad? Sí, 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 Ok, sí. Con sus gracias. propias Sí, palabras, ¿cómo entienden ustedes el presente simple? ok, mis gracias. Sí, de nada. Sin importar si estás aquí o de intercambio, prépate que Esmeralda está contigo desde el día 1. ¡Sorpresa! ¡Una fibra! Descarga Apple ID. Escanea el folleto y podrán sorprenderse. Ahí va, está cargando. En nuestro nuevo video vamos a aprender todo acerca de past of verb to be, pasado del verbo ser, estar. Bueno, entonces empecemos. Antes de conocer del pasado del verbo to be, necesitamos conocer en sí qué es el verbo to be. Este es el verbo ser, estar. La vamos a utilizar para indicar que somos algo o estamos haciendo algo. Por ejemplo, haciendo uso de los pronombres personales, ¿cómo puedo decir yo soy o yo estoy? Fácil. Hago uso del verbo to be am. I am. ¿Y cómo digo él es o él está? Ella es, ella está, o esto es o esto está. Fácil, hacemos uso de la segunda forma del verbo to be, is. He is, she is, it is. ¿Y cómo decimos tú eres o tú estás? Nosotros somos, nosotros estamos. O ustedes son, ustedes están. Ellos son o ellos están. Hacemos uso de la tercera forma del verbo to be, are. Como ven, tenemos tres formas del verbo to be en el presente. Y estas tres significan ser o estar. ¿Y qué sucede en el pasado? Pues en el pasado solo tenemos dos formas del verbo to be, was y were. Estos dos las vamos a utilizar para indicar que en el pasado fuimos algo o en el pasado estábamos haciendo algo. Por ejemplo, como digo, yo era o yo estaba. Fácil, I was. Como digo, él era o él estaba, he was. Ella era o ella estaba, igual, she was. Esto era o esto estaba en el pasado, it was. ¿Cómo decimos tú eras o tú estabas haciendo algo en el pasado? You were. ¿Y nosotros éramos o nosotros estábamos? We were. Ustedes eran, ustedes estaban, también, you were. Y ellos eran, ellos estaban, they were. Como ven, en el pasado, el verbo to be was reemplaza a am y is, que son los verbos to be en el presente. Y del mismo modo, were reemplaza al verbo to be are. Hagamos una pequeña práctica. ¿Cómo digo él está cansado? Fácil. Él, he. Le corresponde el verbo to be is. He is tired. ¿Y cómo lo digo en el pasado? Él estaba cansado. Fácil. Al verbo to be is le reemplaza was. Entonces sería he was tired. Otro ejemplo. ¿Cómo decimos
Ustedes son bondadosos. You are kind. You are kind. Y en el pasado, ¿cómo decimos? Ustedes eran bondadosos. Fácil, reemplazamos el verbo to be are por were, que es en el pasado. You were kind. Bueno, entonces, para no olvidarnos, recordemos que el pasado del verbo to be tiene dos formas. Was, were. Was la vamos a utilizar para los pronombres personales I, he, she, it. Y were la vamos a utilizar con you, we, you, they. Entonces, si queremos decir yo era, estaba o fui, I was. Él era, él estaba o él fue, he was. Ella era, estaba o fue, she was. Esto era, esto estaba o esto fue, it was. Tú eras, tú estabas, tú fuiste en el pasado, you were. Nosotros éramos, nosotros estábamos o fuimos, we were. Ustedes eran, ustedes estaban o ustedes fueron, you were. Ellos eran, ellos estaban o ellos fueron, they were. Bueno amigos, ahora hagamos oraciones afirmativas con estas dos formas del verbo to be. ¿Cómo decimos yo era un buen estudiante? Fácil. I was a good student. ¿Cómo decimos ellos fueron doctores? A ellos, they. A they le corresponde el verbo to be en el pasado, were. They were doctors. ¿Cómo decimos ustedes estaban llorando anoche? A you. You le corresponde el verbo to be were. You were crying last night. Y por último, ¿cómo decimos ella estaba cantando? She. A she le corresponde el verbo to be was. She was singing. Aquí tenemos 4 oraciones afirmativas. Son fáciles de hacer, pero ¿cómo hacemos oraciones negativas? También son muy fáciles de hacer. Aquí les tengo copiadas las mismas oraciones afirmativas. ¿Cómo las vamos a convertir en oraciones negativas? Pues simplemente agregándoles un not. ¿Y dónde las agregamos? Pues fácil, fijémonos en esta primera oración. Vamos a agregar el not después del verbo to be en el pasado was. ¿Ven? Fíjense justo. Con Grammarly puedes escribir en inglés rápido y confiadamente. Justo ahí donde aparece la flechita. Ahí vamos a agregar el not. Entonces resultaría de este modo. I was not a good student. Yo no era un buen estudiante. Y ahí ya tenemos una oración negativa. Veamos en la siguiente oración cómo la convertimos a una oración negativa. Fácil, agregamos un not justo aquí donde nos indica la flechita, después de were. Quedaría de este modo, they were not doctors. Ellos no fueron doctores. Y en esta oración siguiente, ¿cómo la convierto en una oración negativa? De igual modo, agregando un not después de were. You were not crying last night. Ustedes no estaban llorando anoche. Y por último, para convertir esta oración en una oración negativa, agrego un not después de was. She was not singing. Ella no estaba cantando. Y así de fácil tenemos oraciones negativas. En las oraciones negativas podemos hacer contracciones, contraer el verbo to be was con not o el verbo to be were con not. Por ejemplo, en esta primera oración,
En vez de decir I was not a good student, podemos decir I wasn't a good student. ¿Ven? O usamos was not o la forma contraída, wasn't. Significan lo mismo. En la siguiente oración del mismo modo, podemos utilizar were not o también podemos utilizar su forma contraída, weren't. They weren't doctors. Del mismo modo con estas dos oraciones. You weren't crying last night. Significan lo mismo. You were not o you weren't. Y en esta última oración, del mismo modo, utilizamos was not o wasn't. Es lo mismo. Was not o wasn't. Sepamos que las formas contraídas son más utilizadas al momento de hablar. Pasemos a realizar oraciones interrogativas. ¿Cómo es que realizamos estas oraciones interrogativas? Pues es muy fácil. Aquí les tengo copiadas nuevamente las 4 oraciones afirmativas. Las vamos a convertir en oraciones interrogativas. Lo primero que tenemos que hacer es ubicar el verbo to be en el pasado. ¿Ven en esta primera oración? Was. La ubicamos y la tenemos que llevar delante de la oración. ¿Ven? Al inicio de la oración. Entonces resultaría de este modo. I was a good student. Para finalizar, agregamos su signo de interrogación solo al final. ¿Ven? Y listo. Ya tenemos nuestra oración interrogativa. Was I a good student? ¿Yo era un buen estudiante? Pasemos a esta siguiente oración. ¿Cómo la convierto a una oración interrogativa? Sigamos con esta oración. ¿Cómo la convertimos a una oración interrogativa? Pues de igual modo fácil. Ubico el verbo to be were y lo llevo al inicio de la oración. Entonces quedaría de este modo. Were they doctors? Para finalizar, le agrego el signo de interrogación al final y listo. Ya tenemos la oración interrogativa. Sin importar tu actividad favorita, Prepa Tech Esmeralda está contigo. El folleto y podrán sorprenderse juntos. ¿Dónde, papá? Ahora da vida a las sorpresas de tus hijos con realidad aumentada. Solo en Kinder Sorpresa. Were they doctors? ¿Ellos fueron doctores? ¿Cómo hacemos con esta oración? Pues igual, del mismo modo. Ubicamos el verbo to be, were, y lo llevamos al inicio de la oración. Agregamos su signo de interrogación y listo. Were you crying last night? Y en esta oración, del mismo modo, ubico el verbo to be was y lo llevo al inicio de la oración. Agrego el signo de interrogación y listo. Ya tengo mi cuarta oración interrogativa. Was she singing? Como aquí tenemos 4 oraciones interrogativas, ustedes se preguntarán, ¿y cómo las respondemos? Pues es muy fácil responder estas oraciones con el pasado del verbo to be. Por ejemplo, en esta de acá, en la primera, nos preguntan, ¿yo era un buen estudiante? Pues si queremos responderle sí, tú eras, respondemos de este modo, yes, you were. O si queremos responderle no, tú no eras, no, you weren't. ¿Cómo respondemos esta siguiente oración? Nos está preguntando, ¿ellos fueron doctores? ¿Were they doctors? Si queremos responderle sí, ellos fueron. Yes, they were. O si queremos negarlo y decir que no, no fueron. No, they weren't. ¿Ven? Es así de fácil las respuestas cortas a estas preguntas con el pasado del verbo to be. Bueno amigos, pasemos a nuestras prácticas. Completa cada oración con el pasado del verbo to be. O completa con was o completa con were según corresponda.
Empecemos. ¿Qué forma del pasado del verbo to be corresponde en esta primera oración? Ella estaba enojada con su hermana. She was. Correcto. Was. She was angry with her sister. Pasemos a la siguiente oración. Ustedes estaban bailando tango. You were. Correcto, corresponde were. You were dancing tango. Pasemos a la tercera oración. Nosotros fuimos profesores allí. Muy bien, Were. corresponde were. We were teachers there. Y por último, completemos esta oración. Mi mascota era muy traviesa. My Was. pet Correcto. was. My pet was very naughty. Continuemos con las prácticas. Convirtamos cada oración a oraciones negativas o interrogativas. Empecemos con esta primera. He was in the party. Convirtámoslo a una oración interrogativa. Muy bien. Was he in the party? Nuestra segunda oración. They were my best friends. Were they my Convirtámoslo best they a my una best oración friend? interrogativa. Muy bien. Were they my best friends? Aquí tenemos una tercera oración. I was too serious. Was Convirtámoslo a I una too oración serious? negativa. Muy bien. I wasn't too serious. Y por último, we weren't friends. Convirtámoslo a una oración negativa. Were We we? weren't in friends. Were Muy bien. we? We weren't in friends. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero y el video haya sido de mucha utilidad para ustedes y nos... Ok, pues eso sería todo por el video. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció? Muy bueno, muy bueno. Muy bien. Sí, muy bueno, muy bueno. Sí, está mejor porque trae ya la práctica donde ustedes pueden ir, pues si bien no respondiendo, pero ya irse dando cuenta esta parte de la que les hablo ya de la estructura, ¿cierto? Ya irse, pues a lo mejor verificando o corroborando lo que ustedes aprendieron y ya con estos ejercicios ya dejarlo un poquito más claro o ya totalmente claro este ejercicio. Para la tarea, alumnos, voy a mandarles una hojita que es como estos ejercicios donde ustedes tienen que completar. Tienen que completar con was, tienen que completar con where, tienen que, a ver, permítanme tantito, ahorita les digo cómo va. Ahora sí como ejercicios, ¿no, teacher? Así es, sí. Viene, Ok. el primer ejercicio es de subrayar la oración correcta. El segundo es completar con was, con where. Y el tercero, ahora les toca a ustedes escribir. Están escritas con el verbo to be. Y ustedes las tendrán que cambiar a pasado con was y were. ¿De acuerdo? Es una hojita que pueden imprimirla o pueden copiar los ejercicios en su cuaderno. Solo no olviden escribir la fecha. ¿Sale? ¿Vale? Pueden imprimirla, está muy colorida la hoja. Pueden imprimirla, pegarla en el cuaderno, completan. O bien, escribirla directamente en el cuaderno. Ok. ¿Dudas? ¿Comentarios? Todo bien hasta ahí, teacher. Ninguno, teacher. Todo bien, Miss. Bien. ¿Revisaron algunos verbos? Recuerden que para su tarea les pedí del presente simple, les había pedido buscar ustedes algunos verbos para que pudieran realizar bien su tarea. ¿Sí tuvieron la oportunidad de revisar o tener a la mano algunos verbos? Sí, Miss, yo tengo un libro de inglés Ajá. y al final del libro
Sí. viene una lista de verbos regulares e irregulares. Bien. Simple form, y luego, bueno, vienen en 3 formas. No es cierto, Ok. 4 formas. Solamente que sí necesitaría como que me explicara bien cómo trabajarlos. Viene hasta el porque no- gerundio. Ajá. Sí. Sí, es pasado, bueno, dice past Perfecto. participle, Ah, ok, past tense. simple form y gerundio. O Así es. gerund. Sí. Bien, Navani, es correcto. De hecho, esas columnas las vamos a estar utilizando. Por eso es que les estoy pidiendo que se empiecen a relacionar con estos verbos, porque para el tema que sigue vamos a ver este pasado, pero este pasado ya con verbos regulares y verbos irregulares, que es la lista que tú tienes de los verbos regulares y verbos irregulares. Hay una gran diferencia entre estos. No los voy a confundir, la siguiente clase ya lo estaremos viendo, pero sí quisiera que ustedes pudieran revisarlo y como tú lo hiciste, Navani, ya identificar cuáles son los irregulares, los regulares, el past participle, está muy bien. La siguiente clase vas a saber de lo que te hablo ya con esta lista que tú tienes. Y los demás, pues bueno, seguir revisando estos verbos para que estemos más familiarizados, porque en realidad todo esto del inglés, pues tenemos que estar utilizando los verbos, sobre todo cuando hablamos en presente, en pasado, en pasados participios, que son importantes porque cambian su forma. ¿De acuerdo? Entonces sí tenemos que empezar a aprendernos algunos verbos, no sé, a lo mejor unos 3, unos 5, para que estén ustedes trabajando en sus tareas con estos. ¿De acuerdo? Sí, mis, gracias. Ok. ¿Comentarios? ¿Dudas? No, teacher, todo bien hasta ahorita. No, Ok. teacher, todo bien. Bien, pues si no hay nada más que agregar, eso sería todo por el día de hoy. Nos vemos el día sábado. Que tengan bonito día. Gracias, Miss. Bye. Bye. Bye, Igual. bye. Igualmente, Miss, hasta Have a luego. nice day. Bye. Gracias, mis.